Mike Tyson no necesitaba suerte. Había pasado su vida ganando con los puños, no con las cartas. Pero cuando entró en aquel casino, no buscaba una pelea, solo una noche tranquila, unas cuantas manos en la mesa, nada serio. Hasta que vio que el juego ya estaba decidido antes de que se repartieran las cartas. No era obvio para la mayoría. Los jugadores casuales, los turistas, los apostadores de alto nivel que se creían intocables, ellos no lo veían. Pero Mac sí. Las manos del croupier se movían con demasiada precisión. Los mismos jugadores seguían ganando con demasiada facilidad. ¿Y los perdedores? No solo se marchaban, se iban arruinados, destrozados, desesperados. Entonces, Mac lo oyó. Una respiración entrecortada. Una silla rascando el suelo. Un hombre al otro extremo de la mesa, mirando sus últimas fichas, con el rostro pálido, los dedos temblorosos. No solo estaba perdiendo. Lo estaban estafando. Y cuando empujó su última pila de fichas, cuando el croupier repartió la última mano, cuando los hombros del hombre se desplomaron en derrota, Mac supo que esto no era solo mala suerte. Era un montaje. ¿Y Mike Tyson? Estaba a punto de desmantelarlo. Mike Tyson había estado en casinos antes. Algunos de los más grandes, brillantes y exclusivos del mundo. Pero este era diferente. No por cómo se veía, tenía las típicas luces de neón, la decoración costosa, los croupieres con trajes impecables detrás de mesas relucientes. Sino por cómo se sentía. Desde el momento en que entró, algo no encajaba. No era el olor a cigarros rancios. No era el tintineo de las fichas ni el zumbido de las máquinas tragamonedas. Eran las personas. La forma en que algunos jugadores se sentaban con demasiada confianza, como si ya supieran el resultado del juego. La manera en que se movían las manos del croupier, no solo con suavidad, sino con demasiada suavidad. Y la forma en que los perdedores se alejaban, no frustrados, no decepcionados, sino completamente vacíos. Mac había pasado su vida leyendo a las personas, y las personas en este casino le estaban diciendo todo lo que necesitaba saber. Esto no era solo mala suerte. Era un montaje. Los casinos estaban diseñados para hacerte sentir invencible. Las luces parpadeantes, el sonido hipnótico del tintineo de las fichas, la emoción de ganar, el silencio aplastante de perder, todo cuidadosamente calculado para mantenerte jugando, para hacerte meter la mano más hondo en los bolsillos, para hacerte creer que una apuesta más podría cambiarlo todo. Mike Tyson lo había visto antes. Había visto a hombres entrar con confianza y salir convertidos en fantasmas de sí mismos. Y ahora lo estaba viendo de nuevo. Al otro lado de la mesa estaba sentado un hombre que parecía tenerlo todo. Un traje a la medida, un reloj de oro que brillaba bajo las luces del candelabro, una pila de fichas que debería haberle dado seguridad. Pero no estaba a salvo. Porque Mac vio las señales. El sudor en su frente. La forma en que sus manos temblaban cuando alcanzaba sus fichas. La forma en que ya no apostaba para ganar, sino porque no tenía otra opción. Y en un lugar como este, ahí es cuando te tienen atrapado. Mike no estaba jugando, todavía. Solo observaba. Y cuanto más observaba, más veía. El hombre había estado perdiendo durante horas. Y no solo perdiendo, sino desangrándose. Cada mano, cada apuesta, cada intento desesperado por recuperarse solo lo hundía más. Y frente a él, el croupier. Expresión inmutable. Controlado. Como si ya supiera el resultado antes de repartir las cartas. Ahí fue cuando los instintos de Mac se activaron. Este hombre no era solo alguien con mala suerte. Era una víctima. Los casinos se basaban en la ilusión. Te hacían sentir que tenías el control, que las cartas eran solo un juego de azar, que ganar siempre estaba a una mano de distancia. Claro, Mac había pasado su vida estudiando el movimiento,
leyendo a las personas, sabiendo cuando alguien estaba conteniéndose y cuando estaba jugando en serio. ¿Y este croupier? Era demasiado fluido. Sus manos se movían mecánicamente, sin vacilar, sin dudar nunca. La forma en que barajaba, la forma en que repartía, la forma en que apenas reaccionaba cuando el hombre perdía otra gran apuesta. No era natural. Mick había peleado demasiadas batallas como para no reconocer cuando una pelea estaba arreglada. ¿Y esta pelea? Había terminado antes de siquiera comenzar. El hombre exhaló bruscamente, su respiración temblorosa, sus dedos golpeando la mesa como si estuviera contando algo que ya no tenía. Fichas. Casi no le quedaban. Pero en lugar de retirarse, en lugar de asumir sus pérdidas, en lugar de admitir la derrota, hizo lo que hacen los hombres desesperados. Sacó su billetera. Mac sabía lo que eso significaba. Ya no jugaba con su dinero. Jugaba con el de ellos. ¿Y en un casino como este? Esa era la apuesta más peligrosa de todas. En el momento en que el hombre sacó su tarjeta de crédito, el croupier ni siquiera lo miró. No tenía que hacerlo. En cambio, sus ojos se movieron, apenas por un segundo, hacia el fondo del salón. Max siguió la mirada. Y ahí, de pie en las sombras, había dos hombres con trajes. No eran jugadores. No eran seguridad. Eran otra cosa. No estaban observando el juego. Estaban observando al hombre. Esperando. Como depredadores observando a su presa que había vagado demasiado lejos a campo abierto. Y fue entonces cuando Mac lo supo, esto no era solo una mala noche. Era una trampa. El casino no se preocupaba por la suerte. No le importaba la justicia. Y mucho menos le importaba el hombre sentado frente a Mac, tratando de fingir que su mundo no estaba a punto de colapsar a su alrededor. Porque una vez que cruzabas esa línea, una vez que empezabas a jugar con dinero que no era tuyo, ya no había vuelta atrás. Y Mac había visto a demasiadas personas perderlo todo como para dejar que volviera a suceder. El croupier deslizó el recibo de crédito sobre la mesa. ¿Estás seguro?, preguntó, con una voz suave, ensayada, como si ya supiera la respuesta. El hombre tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán subiendo y bajando. Luego, lentamente, asintió. ¿Y en el instante en que lo hizo? Mike se puso de pie. La mesa quedó en silencio. Los jugadores que estaban conversando, los que estaban demasiado borrachos para darse cuenta de lo que estaba pasando, sintieron el cambio en el aire. Porque cuando Mac Chasson se mueve, cuando se pone de pie, cuando deja claro que está prestando atención, la gente lo nota. Y en ese momento, todos lo notaron. El croupier vaciló. Los hombres de traje en el fondo se enderezaron. ¿Y Mac? Mac no necesitaba decir una palabra. Su sola presencia bastaba para detener toda la partida. El hombre que acababa de apostar más de lo que podía permitirse finalmente miró a Mac. Y en sus ojos, Mac lo vio todo. Miedo. Arrepentimiento. Desesperación. El peso aplastante y silencioso de un hombre que acababa de tomar una decisión de la que no podía retractarse. Pero Mac también vio algo más. Una súplica. No estaba pidiendo ayuda. Pero la necesitaba. ¿Y Mac? Mac no iba a dejar que se ahogara. Mike volvió su mirada al croupier, su expresión indescifrable, su cuerpo tranquilo, controlado, inmóvil. ¿Alguna vez has pensado en repetir esa mano?, preguntó, con una voz baja pero que se escuchó con claridad en toda la mesa, como una advertencia. El croupier se tensó. Los hombres de traje en el fondo dieron un paso adelante. Y por primera vez desde que Mac había entrado en el casino, los que manejaban el juego ya no parecían tan seguros de sí mismos. Porque habían manipulado el juego durante años. Habían quitado dinero a personas que nunca se defendieron. Pero ahora, acababan de intentar engañar al hombre equivocado. Mac no alzó la voz.
no golpeó la mesa con los puños. No lo necesitaba. Porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que el verdadero poder no se trata de quien habla más fuerte. Se trata de a quien escucha a la gente cuando no dice nada en absoluto. Y en este momento, todos estaban escuchando. Las manos del croupier temblaron. Los hombres de traje en el fondo vacilaron. ¿Y el hombre que lo había perdido todo? De repente, ya no parecía estar tan solo. Porque Mike Tyson estaba de pie a su lado. ¿Y esta noche? Esto ya no se trataba solo de un juego de cartas. Se trataba de acabar con una estafa. ¿Y Mike Tyson? Estaba a punto de jugar su propia mano. Los casinos nunca eran silenciosos. Estaban diseñados para estar vivos, máquinas sonando, fichas tintineando, risas, celebraciones, frustraciones y el incesante barajar de cartas. Pero en este momento, cuando Mike Tyson se puso de pie, todo se detuvo. El croupier se congeló, sus dedos aún descansando sobre la última carta que había repartido. El hombre que lo había perdido todo permaneció inmóvil, su respiración entrecortada, sus dedos temblorosos sobre la pila de deuda que acababa de aceptar. Y en el fondo del salón, donde acechaba el verdadero poder del casino, los dos hombres de traje finalmente se movieron. Habían estado observando durante horas, esperando exactamente este momento. Un jugador que no podía pagar. Un apostador que había ido demasiado lejos. Un cliente que acababa de cruzar la línea entre ser un simple jugador y deberle al casino más de lo que jamás podría devolver. Pero lo que no esperaban era que alguien más también estuviera observando. ¿Y ese alguien? Era Mike Tyson. Mike no necesitaba gritar. No necesitaba golpear la mesa con el puño. No necesitaba hacer nada más que quedarse ahí, con los ojos fijos en el croupier, su cuerpo completamente inmóvil. Y en ese momento, el poder en la sala cambió. Porque en este casino, donde la casa siempre ganaba, nunca habían tenido que enfrentarse a alguien como él antes. Un hombre que no les tenía miedo. Un hombre que no podía ser intimidado. Un hombre que había pasado toda su vida enfrentándose a oponentes que pensaban que eran más fuertes, más rápidos, más poderosos, hasta que dejaron de serlo. ¿Y ahora? La misma mirada que había dado en el ring, la misma presencia que había quebrado a los peleadores antes de que se lanzara el primer golpe, se la estaba dando a ellos. Y no estaban preparados para ello. El hombre que lo había perdido todo seguía mirando sus cartas, como si esperara que, si las miraba lo suficiente, el resultado cambiara. Pero no había forma de cambiarlo. El juego estaba arreglado. La casa había ganado. ¿Y ahora? Les pertenecía. Pero entonces, lentamente, como si despertara de un sueño, levantó la mirada. Miró al croupier. Miró a los hombres de traje en el fondo. Y luego, finalmente, miró a Mac. Y en ese momento, por primera vez en toda la noche, se dio cuenta de algo. Ya no estaba solo. El croupier había sido impecable toda la noche. Demasiado impecable. Pero ahora, sus manos ya no eran tan firmes. La forma en que sostenía la baraja, la manera en que ajustaba su corbata, el leve movimiento de sus ojos hacia la parte trasera del salón, ahora todo era diferente. Porque Mac no era solo otro jugador. Mike no era solo otro cliente que había perdido y se marcharía derrotado. Mike era otra cosa. Algo para lo que no estaban preparados. Algo para lo que no tenían un plan. ¿Y eso? Eso los ponía nerviosos. Los dos hombres en el fondo intercambiaron miradas. Una conversación silenciosa pasó entre ellos. Así no debía ir la noche. Habían visto a jugadores perder antes. Habían observado cómo vaciaban sus bolsillos, firmaban sus bienes, caían en el sistema que mantenía el casino bajo control. Pero nunca así. Nunca con un hombre como Mike Tyson observando. Y por primera vez, dudaron.
¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la casa gana, pero alguien se niega a aceptarlo? ¿Qué pasa cuando la persona que se interpone en el camino no tiene miedo? ¿Qué pasa cuando Mike Tyson, un hombre que ha pasado toda su vida peleando, decide que esta no es una pelea que está dispuesto a dejarles ganar? No lo sabían, pero estaban a punto de averiguarlo. Mike se inclinó hacia adelante, apoyando sus enormes manos sobre la mesa, con la mirada fija en el croupier. «Repártelas de nuevo», dijo. Su voz no era fuerte. No necesitaba hacerlo. Porque la manera en que lo dijo no era una petición. Era una orden. Y en ese momento, todo el casino contuvo la respiración. El croupier no mandaba aquí. Nunca lo había hecho. Solo era el intermediario, la cara de la estafa, el que mantenía la ilusión mientras el verdadero poder se escondía en las sombras. ¿Y ahora? No sabía qué hacer. Así que hizo lo que los hombres débiles siempre hacen cuando se encuentran en una situación que no saben manejar. Buscó permiso. Sus ojos se movieron hacia el fondo. Hacia los hombres de traje. Hacia los que habían estado al mando toda la noche, hasta ahora. Y en ese momento, Mac lo supo. Ellos tenían que tomar una decisión. El problema de manejar un juego amañado es que no puedes permitirte ser descubierto. Porque una vez que la gente se da cuenta de que el juego es falso, una vez que ven el patrón, una vez que entienden que la casa no solo gana, sino que decide quién pierde, todo se acaba. Y en este momento, Mac los había desenmascarado. No necesitaba decirlo en voz alta. No necesitaba exponerlos. Solo tenía que quedarse ahí. Porque ahora todos estaban mirando. Y por primera vez en toda la noche, el casino estaba perdiendo el control. Los dos hombres en el fondo no eran estúpidos. Habían visto situaciones como esta antes, pero nunca con alguien como Mike Tyson. Si decían que no, si obligaban al hombre a irse, si dejaban en claro que estaban manejando un juego amañado frente a todos, era un problema. Pero si aceptaban, si permitían que el juego se repitiera, si realmente le daban una oportunidad justa al hombre, podían perder. Y eso también era un problema. Pero no había salida. Mike no les había dejado opción. Así que, después de un largo y tenso momento, después de intercambiar miradas que reflejaban frustración, ira y aceptación a regañadientes, uno de los hombres asintió levemente. Y en ese instante, el croupier empezó a barajar. Las cartas golpearon la mesa. Lentas. Deliberadas. ¿Y esta vez? Mike estaba observando. Las manos del croupier ya no eran tan firmes. La energía en la sala había cambiado. Y cuando cayó la última carta, esta vez, por primera vez en toda la noche, la casa no ganó. El hombre que había estado hundiéndose lo recuperó todo. Y así, de repente, el juego había terminado. La estafa había sido revelada. Y los que manejaban este lugar sabían que acababan de cometer el peor error de sus vidas. Porque esta noche no solo habían perdido dinero. Perdieron algo mucho peor. Perdieron el control. Y en un lugar como este, eso lo era todo. Los casinos se basaban en el control. Cada juego, cada apuesta, cada regla estaba diseñada para mantener a la casa en la cima. Pero en este momento, lo habían perdido. Mike Tyson no era solo otro jugador de alto nivel. No era otro apostador desesperado que podía ser manipulado, intimidado o engañado para aceptar la derrota. Él había cambiado las reglas. Ahora, todos en la sala estaban observando a los que manejaban el casino. Y por primera vez, la casa no estaba al mando. Porque esta noche, Mike Tyson había hecho las reglas. Las manos del croupier temblaban. Los dos hombres de traje en el fondo del salón, los que habían observado con confianza toda la noche, los que apenas se habían movido, ya no estaban tan tranquilos.
Intercambiaron miradas. Sutiles. Rápidas. Una conversación silenciosa pasó entre ellos. Porque sabían lo que acababa de ocurrir. Habían sido expuestos. Y en su mundo, eso era lo peor que podía pasar. Pero ahora, tenían que tomar una decisión. Una decisión que nunca pensaron que tendrían que tomar. Una decisión que determinaría si esta noche terminaba en silencio o en caos. Un buen croupier nunca mostraba emoción. Pero este croupier parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba a punto de ser lanzado a los lobos. Había sido la cara de la estafa, el hombre que movía las cartas, la ilusión que hacía que todo pareciera real. Pero ahora, la ilusión se había roto. Y cuando extendió la mano para empujar las fichas hacia el hombre que había ganado, sus manos ya no eran firmes. Porque lo sabía. Él ya no era quien manejaba el juego. Uno de los hombres en el fondo finalmente se movió. Lento, cuidadoso, calculado. Como un hombre que entraba en una situación que ya no estaba seguro de poder controlar. Iba vestido con elegancia, impecable, un hombre acostumbrado a dirigir las cosas desde las sombras. Pero ahora, no tenía otra opción más que dar la cara. Y mientras se acercaba a la mesa, parándose frente a Mike Tyson, forzó una sonrisa. No era real. Era supervivencia. Y todos en la sala lo sabían. Señor Tyson, dijo el hombre, con una voz suave, ensayada, el tipo de voz que había convencido a muchas personas de tomar muchas malas decisiones. Pero Mac no estaba escuchando las palabras. Estaba escuchando el tono. La vacilación. La incomodidad. La forma en que las manos del hombre permanecían a sus costados, no apretadas, no amenazantes, pero tampoco relajadas. Porque esto no era solo por dinero. Esto se trataba de un sistema que nunca había sido cuestionado. Hasta ahora. Y el hombre parado frente a Mac estaba tratando de averiguar cómo recuperar el control. El hombre exhaló, manteniendo su voz equilibrada. Apreciamos su preocupación, dijo, asintiendo hacia la mesa. Pero este establecimiento opera bajo estrictas políticas de equidad. Si considera que hubo un problema con el juego, estamos dispuestos a discutirlo en privado. Mike no parpadeó. No se movió. Ni siquiera reconoció las palabras. Porque sabía lo que era esto. Un farol. Un intento de sacarlo del ojo público. Un intento de hacer que todo esto desapareciera. ¿Y lo malo de los faroles? Que solo funcionan si la otra persona no los ve venir. Normalmente, este tipo de situaciones podían resolverse en silencio. Normalmente, el casino hacía desaparecer los problemas con unos cuantos susurros, unos cuantos guardias de seguridad bien posicionados, unas cuantas amenazas a puerta cerrada. Pero esta noche, todos estaban mirando. Los jugadores habían detenido sus propias partidas. La multitud se había reunido alrededor de la mesa, susurrando, con los ojos saltando entre Mac y los hombres que acababan de quedar expuestos. Y en un lugar donde la casa siempre ganaba. La gente empezaba a preguntarse si eso era realmente cierto. ¿Y eso? Eso era la peor pesadilla del casino. El hombre de traje exhaló, su sonrisa forzada sin desvanecerse. ¿Por qué no lo hacemos simple?, dijo, con voz calmada, controlada, pero con un filo oculto. Asintió hacia las fichas sobre la mesa. Permitiremos que su amigo se quede con sus ganancias, por supuesto, continuó, con palabras medidas. Y a cambio, consideraremos esto un desafortunado malentendido y seguiremos adelante sin problemas. Era un trato. Una salida cuidadosamente diseñada. Una forma de asegurarse de que Max se marchara, de que todo terminara aquí, de que la casa nunca tuviera que explicar por qué el juego de repente se volvió justo en el momento en que él se involucró. ¿Pero el problema? Mike Tyson no aceptaba tratos que no fueran reales. Mike no sonrió. No asintió.
No reconoció el trato en absoluto. En su lugar, extendió la mano, tomó una sola ficha de póker de la mesa y la hizo rodar entre sus dedos. Entonces, finalmente, habló. «Repártelas de nuevo», dijo. El hombre de traje parpadeó. «¿Perdón?». Mac colocó la ficha sobre la mesa. «Repártelas de nuevo», repitió, su voz firme, inquebrantable. «Baraja las cartas. Veamos si la casa sigue ganando». La multitud murmuró. El croupier tragó saliva con dificultad. Los hombres de traje en el fondo se tensaron. ¿Y el hombre frente a Mac? Sabía que ya había perdido. El juego no continuó. El croupier no barajó las cartas. La casa no dobló la apuesta. Porque no podían. Ya habían sido atrapados. Y cuando Mac Tyson se giró, cuando se alejó de la mesa, cuando el peso de lo que acababa de ocurrir cayó sobre todo el casino, una verdad quedó clara. Esto no era solo sobre un hombre recuperando su dinero. Esto no era solo sobre un juego amañado. Esto se trataba del momento en que el casino se dio cuenta de que el poder solo funcionaba si la gente creía en él. ¿Y esta noche? Mike Tyson les hizo cuestionarlo todo. Los casinos nunca eran silenciosos. Incluso en las horas más tardías, siempre había un murmullo, el tintineo de las fichas, el barajar de las cartas, los murmullos bajos de los ganadores celebrando y los perdedores maldiciendo su suerte. Pero ahora, toda la sala estaba completamente en silencio. Porque cuando Mac Tyson se alejó de la mesa, no solo se llevó su presencia consigo. Se llevó el poder de la casa. Los jugadores seguían observando, aún congelados en su lugar, sus bebidas olvidadas, sus apuestas sin terminar, sus ojos saltando del croupier a los hombres en el fondo que habían dirigido el juego toda la noche. Ya no los miraban con miedo. Ya no los miraban como dioses, como dueños del destino, como hombres que controlaban su suerte. Los miraban como fraudes. Y en un casino, donde la ilusión de control lo era todo, eso era más peligroso que cualquier otra cosa. El croupier seguía allí, aún aferrado a la baraja de cartas, sus dedos apretados alrededor de ella como si fuera lo único que lo mantenía atado a la realidad. Se suponía que era intocable. Solo otra pieza de la máquina, solo otra parte en movimiento de un sistema que había funcionado durante años sin fallar. Pero ahora, ya no era solo un croupier. Era un hombre que había sido descubierto. Y por la forma en que sus manos temblaban, por la manera en que sus labios se entreabrían como si quisiera decir algo pero no encontraba las palabras, estaba claro. Él también lo sabía. Los dos hombres que habían estado observando desde el fondo ya no se movían. Toda la noche, habían estado como estatuas, silenciosos, poderosos, viendo cada momento, cada jugada, cada apostador desesperado que caía en su trampa. Pero ahora, habían sido vencidos en su propio juego. No con cartas. No con suerte. Sino con algo para lo que nunca se habían preparado. Con Mike Tyson. Con un hombre que no jugaba bajo sus reglas. Con alguien que había entrado en su casino y, sin alzar la voz, sin lanzar un solo golpe, había volteado todo el juego. Y mientras se quedaban allí, inmóviles como sombras, como fantasmas de su antiguo poder, se dieron cuenta de algo que nunca habían considerado posible. Esta noche, ellos no eran los que tenían el control. La multitud seguía allí, pero ya no jugaban. Nadie buscaba su billetera. Nadie tiraba sus apuestas sobre la mesa. Nadie observaba al croupier con ansias, esperando su próxima mano. Porque ahora lo veían. Veían lo que había estado oculto a plena vista todo el tiempo. Veían el patrón. La manipulación. El engaño. Veían que la casa nunca había estado realmente jugando limpio. Y una vez que ves algo así, no puedes dejar de verlo. Normalmente, si alguien causaba un problema en un lugar como este, la seguridad habría actuado de inmediato. Lo habrían rodeado,
Le habrían susurrado algo al oído, le habrían dado un amistoso recordatorio de cómo funcionaban las cosas. ¿Y si eso no funcionaba? Lo habrían sacado. En silencio. Sin hacer una escena. Sin que nadie se diera cuenta. ¿Pero Mike Tyson? Mike Tyson no era cualquiera. Y ahora, mientras caminaba por el casino, mientras pasaba por las mesas, por las máquinas, por los jugadores que antes estaban ciegos pero que ahora podían ver, ni un solo guardia dio un paso al frente. ¿Por qué? ¿Quién iba a detenerlo? ¿Quién iba a intentarlo? ¿Quién iba a ser el primero en pararse frente a Mike Tyson y decirle que no podía hacer lo que acababa de hacer? Nadie. El jugador que había estado en el centro de todo seguía sentado allí, mirando las fichas frente a él, sus manos flotando sobre ellas como si no pudiera creer que fueran reales. Hace minutos, era un hombre que lo había perdido todo. Ahora, lo tenía todo de vuelta. Y no solo su dinero. Su dignidad. Su libertad. Su oportunidad de marcharse sin ser otra víctima, otro nombre en la larga lista del casino de hombres que habían caído demasiado profundo como para salir. Miró a Mac, con los ojos abiertos, aún aturdido, aún tembloroso. No tenías que hacer eso, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Mike se detuvo. Luego, con una leve sonrisa, dijo lo único que importaba. Sí, tenía que hacerlo. ¿Y después? Siguió caminando. Empezó como algo pequeño. Un murmullo. Un susurro. Personas girándose unas hacia otras, sacudiendo la cabeza, hablando en voz baja, mirando a su alrededor como si se dieran cuenta por primera vez de que no estaban solo en un casino. Estaban dentro de una máquina diseñada para quitarles todo. Alguien se alejó de una mesa. Luego otro. Luego otro. Y en cuestión de minutos, toda la sala había cambiado. No por una pelea. No por una explosión. Sino porque Mike Tyson les había hecho ver. ¿Y ahora? Ya no estaban jugando. El casino seguiría funcionando. Por supuesto que sí. Las luces seguirían parpadeando. Las cartas seguirían barajándose. Las bebidas seguirían fluyendo. Pero no sería lo mismo. Porque esta noche, la casa había perdido. No solo un juego. No solo dinero. Sino algo mucho más valioso. La ilusión. La ilusión de que siempre tenían el control. La ilusión de que los jugadores no eran más que peones. La ilusión de que nadie se atrevería a desafiarlos y ganar. Pero Mac había demostrado que estaban equivocados. Mike llegó hasta las puertas. Se detuvo. Echó un último vistazo atrás. La multitud seguía mirando. Los hombres de traje en el fondo seguían paralizados. El croupier seguía aferrado a las cartas como si fueran lo único que lo mantenía en pie. Y mientras se giraba, saliendo al aire fresco de la noche, lo hizo sabiendo algo con certeza. Nunca olvidarían esta noche. Ni los jugadores. Ni el casino. Ni los hombres que creían ser los dueños de aquel lugar. Porque acababan de aprender una lección que jamás olvidarían. ¿Y esa lección? Nunca intentes engañar al hombre equivocado. Mike Tyson había librado guerras en el ring. Había recibido golpes que habrían acabado con la mayoría de los hombres. Se había enfrentado cara a cara con los mejores del mundo y los había dejado cuestionando todo lo que creían saber sobre la lucha. Pero esto era un tipo diferente de victoria. Porque no había necesitado lanzar un golpe. No había necesitado alzar la voz. No había necesitado hacer nada más que mantenerse firme y recordarle al mundo quién era. Y mientras caminaba por la ciudad, desapareciendo en la noche, la leyenda de lo que había sucedido en ese casino apenas estaba comenzando. El casino quería seguir adelante. Querían olvidar. Los hombres de traje intentaron fingir que nunca pasó.
El croupier volvió a barajar las cartas, pero sus manos seguían sin ser firmes. Los susurros no cesaron. Los jugadores ya no apostaban como antes. La ilusión se había resquebrajado. El juego era el mismo, pero ya nadie lo jugaba con fe ciega. Algunos salieron, con los bolsillos aún llenos, con la cabeza más alta que cuando entraron. Otros se quedaron, pero ahora veían. Y una vez que ves, nunca vuelves atrás. Mike Tyson nunca miró atrás. No lo necesitaba. El casino podía intentar reparar su reputación. Intentar reforzar la seguridad. Intentar asegurarse de que nadie más volviera a cuestionar su sistema. Pero no importaba. Porque ahora habían sido expuestos. Y por mucho dinero que hicieran, por muchos jugadores que engañaran, por muchas noches que pasaran sin que nadie hablara de lo que había ocurrido, la noche en que Mike Tyson entró y dio vuelta al juego quedaría para siempre. Porque las leyendas no se desvanecen, crecen. Mike Tyson había pasado su vida luchando batallas. En el ring, en las calles, en salas de juntas. Pero esta fue una de las victorias más satisfactorias de todas. Porque no necesitó los puños. No necesitó la ira. No necesitó nada más que la verdad y el poder que viene de mantenerse firme cuando todos esperan que te rindas. La casa pensaba que era invencible. Pero esta noche, Mike Tyson les recordó algo importante. El verdadero poder no viene de quien controla el juego. Viene de quien se niega a jugar bajo sus reglas.